Buen día, comarca IA, mi nombre es Hugo Paredes. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto verlos nuevamente. Hace unos días pusimos a prueba Queen 3.8 de 27 mil millones de parámetros en mi tarjeta de video RTX 3070 de 8 GB de VRAM y el experimento demostró algo claro. Cuando forzamos la descarga de capas a la memoria RAM del sistema, la velocidad de respuesta cae drásticamente. Y esto nos deja una pregunta técnica indispensable. Si contamos con una tarjeta de video de 8 GB de VRAM, que es el estándar presente actual, por ejemplo, en mi RTX 3070 o en tarjetas de video tan populares como la RTX 5060 o hasta la mítica RTX 3060, nos preguntamos cuál es el modelo multimodal exacto que ofrece el mejor equilibrio entre velocidad, capacidad de razonamiento en código y análisis visual sin saturar la memoria. Es por eso que hoy vamos a hacer dos pruebas y vamos a poner cara a cara los modelos Queen 3.5 de 9.000 millones de parámetros y el modelo GLM 4.6 V-Flash de 9.000 millones de parámetros, ambos en cuantización Q4KM para tener el máximo equilibrio entre calidad y rendimiento. Así es que para hacer todas estas pruebas vamos a pasar a mi pantalla principal. Como pueden visualizar, actualmente ya tengo abierto LM Studio y si me voy al lado izquierdo, aquí ya tengo descargado el modelo que les hablaba hace un momento, el Queen 3.7 de 27 mil millones de parámetros, con el cual hicimos varias pruebas en un video anterior y lo voy a dejar en los comentarios para que ustedes puedan visualizarlo. Y un poquito más abajo también tenemos el modelo Gemma 4 de 4 billones de parámetros, que es uno de los modelos favoritos del canal, con el cual hemos hecho varias pruebas, pero en este video toca cambiar, así es que vamos a ir a la página de LM Studio que está aquí al lado derecho, y como ustedes pueden visualizar, aquí tengo GLM 4.6 V-Flash, que es uno de los modelos que vamos a probar, y también tengo el Queen 3.5 de 9.000 millones de parámetros. Ambos son de 9.000 millones de parámetros y ambos tienen la función tanto de visión y razonamiento, como lo podemos ver en este modelo, y en Queen 3.5 de igual forma visión y razonamiento. Y para ello vamos a hacer dos pruebas. La primera prueba va a ser de generación de código con razonamiento y la segunda prueba va a ser de visión, en la cual vamos a adjuntar una imagen y vamos a pedir a ambos modelos que identifiquen esa imagen. Al final vamos a comparar ambos resultados y vamos a hacer una rápida comparativa entre cuál de los modelos tiene la mejor respuesta. Cabe mencionar que estos modelos están muy bien optimizados para los 8 GB de VRAM que tengo, así es que lo pueden tomar como referencia para su propio hardware. Ya habiendo mencionado ello, vamos a hacer la descarga de ambos modelos y para ello nos vamos a ir a LM Studio. Nos vamos a la parte superior izquierda y vamos a hacer clic en este robotito con la lupa. Y aquí en la parte superior vamos a escribir el modelo, en este caso la versión LM Studio Community de Queen 3.5 de 9.000 millones de parámetros. Cabe mencionar que esta versión es una versión oficial y es bastante recomendada, porque si ustedes solo escriben Queen 3.5, podrán visualizar que aparecen muchas versiones, las cuales son de diferentes usuarios y muchas de ellas no están totalmente validadas por la comunidad y por LM Studio, así es que lo más recomendable es usar una versión oficial. Vamos a pegar nuevamente el nombre oficial, LM Studio Community, y simplemente vamos a hacer clic aquí donde dice Download. Hacemos clic en Descargar. Recuerden que la descarga es súper rápido, así es que vamos a ir a tomar un juguito y volvemos en unos segundos. Listo, terminó la descarga. Y si nos vamos a la parte inferior, aquí podemos ver que dice Descarga completada. Así es que ahora nos toca descargar GLM V4 Flash. De igual forma, vamos a borrar esto, pegamos el nombre exacto, LM Studio Community GLM V4 Flash, de igual forma la versión de la comunidad, y simplemente hacemos clic en Download. Y nuevamente esperamos solo un momento mientras nos vamos a tomar nuestro segundo cafecito. Y listo, terminó de descargar. Cabe destacar que, como les mencioné al inicio, vamos a usar el Q4KM para ambos modelos, que como les dije es lo más recomendable entre rendimiento y calidad. Así es que ahora sí, vamos a pasar a las pruebas. Vamos a cerrar esta ventanita, nos vamos a la parte superior, hacemos clic donde dice chat y vamos a ampliar la pantalla. Vamos a cerrar estas dos ventanas y nos vamos a ir a la parte inferior izquierda y vamos a seleccionar el modelo. En este caso vamos a comenzar con Queen 3.5 de 9.000 millones de parámetros. Nos vamos a la parte superior y todas estas configuraciones las vamos a dejar por defecto. Ya ustedes, si gustan, pueden cambiar el contexto o la carga del GPU dependiendo
dependiendo del total de memoria que ustedes tienen. En mi caso lo voy a dejar tal cual está y hago clic en cargar modelo y se comenzará a cargar en la parte superior y listo. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera prueba, pero antes de ello vamos a abrir el administrador de tareas, control shift escape. Esto lo voy a extender un poco más aquí, voy a hacer clic en rendimiento y aquí ustedes pueden ver mi tarjeta de video, la RTX 3070, que es quien vamos a estar observando para ver cómo funciona. Y como siempre hacemos en todas nuestras pruebas, también vamos a abrir un cronómetro para ver cuánto demora esta prueba. Así es que vamos a inicio de Windows, escribimos reloj, lo seleccionamos cronómetro, lo reseteamos y lo ponemos en modo ventana y lo vamos a poner por aquí. Y ahora sí, nos vamos a la parte inferior del chat, pegamos el siguiente prompt: crea una landing page moderna y profesional para la comarca IA, un canal dedicado a la inteligencia artificial local, automatización y tecnología. Recuerden que está activado el modo razonamiento y una vez que enviamos el prompt, también vamos a activar el cronómetro. Enviamos el prompt, activamos el cronómetro y comenzó a pensar de forma inmediata, todo a una velocidad bastante rápida. Y aquí podemos visualizar que hay una carga de nuestra GPU y se están usando los 8 GB de VRAM. Vamos a ver cuánto tiempo demora en contestarnos. Ahorita todavía sigue razonando y comienza a contestarnos luego de 30 segundos. Está generando el código a una gran velocidad. Vamos a deslizar un poco hacia abajo. La generación de código es bastante fluida y listo, terminó. Lo paramos y en 3 minutos con 29 segundos nos entregó el código totalmente completo. Si nos vamos a la parte superior, podemos visualizar que nos ha dado muchas líneas de código bastante detalladas. Así es que vamos a copiarlo para pasarlo a Visual Studio Code y visualizar esta landing page. Así es que lo copiamos. Vamos a abrir Visual Studio Code, vamos a abrir el navegador, esto un ratito lo vamos a cerrar y vamos a entrar a una carpeta. Hacemos clic en explorador, abrir carpeta, escritorio, comarca IA, ingresamos ahí. Ahí por cierto ya tengo una imagen que posteriormente vamos a usar para el modo visión. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner queen.html. Hacemos enter, vamos a cerrar este chat y aquí vamos a pegar el código. Lo pegamos, todavía está con este círculo blanco, tenemos que guardarlo, control S y ya está guardado correctamente. Ahora sí, vamos a abrir este HTML, vamos a abrir el explorador de archivos y hacemos doble clic sobre el HTML y listo. Aquí tenemos nuestra landing page que, como le pedimos, es de la comarca IA, tiene un inicio. Si hacemos clic en beneficios nos envía a los beneficios, si hacemos clic en temas también nos envía a temas. Tenemos varias cajas de temas que ha creado que se ve bastante bien. Si hacemos clic en unirse al canal nos envía a suscribirse ahora. Si hacemos clic en inicio nos envía al inicio. Toda la parte del header funciona bastante bien. Por último vamos a hacer clic en explorar temas y nos envía correctamente a esta sección. Ha generado el código correctamente, toda la página está funcionando bien y tiene bastante consistencia, además que personalmente creo que los colores son bastante bonitos. Entonces ahora nos toca pasar a hacer la prueba con GLM 4.5 VFlash, así es que vamos a minimizar esto, minimizamos Visual Studio Code también y vamos a abrir un nuevo chat. Hacemos clic aquí, nos vamos a la parte inferior izquierda y vamos a cambiar de modelo. Hacemos clic aquí y ahora sí, el GLM 4.6 VFlash. Nos vamos a la parte superior, de igual forma lo vamos a dejar por defecto. Ustedes recuerden que pueden cambiar estos parámetros dependiendo de la VRAM que tienen y simplemente hacemos clic en cargar modelo y listo, se cargó correctamente. Ahora sí, vamos a hacer la misma prueba con el mismo prompt. Lo copiamos en la parte inferior, crea una landing page moderna y profesional para la comarca IA. Vamos a poner nuevamente el administrador de tareas, lo abrimos y nuevamente vamos a abrir el reloj, lo abrimos, lo reseteamos, lo ponemos en modo ventana y lo vamos a poner por aquí nuevamente. Y ahora sí, enviamos el prompt, iniciamos el tiempo y comienza a hacer el razonamiento. Curiosamente lo está haciendo en otro idioma, probablemente es chino mandarín. De igual forma me sigue llamando la atención que esté pensando en chino mandarín, pero está combinando con espacios de pensamiento en español y por ratos en inglés. Es un modelo bastante curioso, multilingüe. Así es que vamos a esperar unos segundos a que termine de razonar para que nos comience a entregar todo el código. Al minuto 5 con 30 segundos comienza a cargar el código. Vamos a esperar un momento a ver cómo carga. Notoriamente es mucho más lento que Queen 3.5, pero vamos a ver cuál es el resultado y cuánto tiempo nos da. Esperamos un momento mientras nos vamos a tomar un juguito para poder detener el cronómetro. Y listo, terminó el código, lo detenemos. Y como pueden visualizar, notoriamente si vemos el CPU descendió el consumo y también de la GPU al momento que terminó el código y en aproximadamente 10 minutos terminó de entregarnos completo el código para la landing page. Hay una gran diferencia de tiempos porque Queen 3.5 nos entregó el código completo en poco más de 3 minutos y además que fue muy bonita la landing page. Vamos a ver qué pasa con este modelo. Vamos a copiar este código, nos vamos
vamos a Visual Studio Code, vamos a crear un nuevo archivo y aquí le vamos a poner glm.html. Enter, aquí pegamos el código, lo vamos a guardar con control S, vamos a abrir el explorador de archivos, vamos a cerrar esta ventanita del tiempo y vamos a abrir glm, que por cierto me olvidé poner el punto, hay que poner un punto aquí antes de html, vamos a poner el punto, ahora sí, y vamos a hacer doble clic para abrirlo. Y listo, aquí ya tenemos nuestra página web, tenemos la comarca allá, vamos a probar los botones, hacemos clic en inicio, no pasa nada, hacemos clic en contenido, tampoco pasa nada, hacemos clic sobre nosotros, tampoco pasa nada, hacemos clic en contacto y nada. Vamos a ver qué pasa con el botón del medio, hacemos clic donde ver más videos, tampoco pasa nada, vamos a deslizarnos hacia abajo y vemos que no tenemos contenido. Vamos a probar ahora este botón, tuvo una pequeña reacción y dice, esta página dice suscripción iniciada, pronto recibirás nuestras actualizaciones. Bueno, es algo bastante básico, hacemos clic en aceptar y vamos a probar los botones del footer, hacemos clic en Facebook, nos manda a la parte superior, hacemos clic en Twitter, nos manda a la parte superior, hacemos clic en LinkedIn, también nos manda a la parte superior. Lo único que está haciendo es mandarnos al inicio, no está funcionando del todo correcto. Vamos a ir un poco más abajo y vamos a hacer clic en el header, que parece que se ha creado correctamente porque se desliza junto con la página. Hacemos clic en comarca ya, bueno, y ese botón sí está funcionando, nos manda al inicio. Pero en general hay una gran diferencia con el código que ha generado Qwen 3.5. Si volvemos a la página anterior, es notoriamente mucho más bonita, funcionan todos los botones correctamente y en general es una página mejor diseñada. Y aquí ya tenemos el primer punto de reflexión. Qwen 3.5 en generación de código y razonamiento es mucho más rápido que GLM V4 Flash y además que nos ha generado un mejor resultado en menos tiempo. Para la primera prueba, Qwen 3.5 es el ganador y es el más recomendado para que ustedes puedan usarlo con sus tarjetas de video de 8 GB de VRAM. Así es que ahora vamos a pasar a la siguiente prueba. Vamos a minimizar esto, vamos a abrir LM Studio y la siguiente prueba va a ser de visión. Vamos a abrir un nuevo chat y para la visión vamos a usar esta imagen. Hago doble clic, lo voy a poner al lado derecho y esta imagen la he creado con ChatGPT Image. Es notorio que es una imagen creada con inteligencia artificial, pero lo importante de esta imagen es que tiene varios elementos como la taza, los lápices, la laptop, el robot, el gato, etcétera, etcétera. Y esto nos sirve bastante porque vamos a solicitar al modo visión que identifique todo esto. Así es que vamos a hacer la primera prueba. Y nuevamente vamos a comenzar con Qwen 3.5, así es que nos vamos a la parte inferior izquierda, seleccionamos Qwen 3.5, lo vamos a cargar, esperamos unos segundos y ya lo tenemos cargados. Recuerden que está activo el modo visión, vamos a ir a este botón más, adjuntar imagen, nos vamos al escritorio, comarca ya, seleccionamos nuestra imagen, abrir. Listo, ya tenemos nuestra imagen ahí. Y vamos a pegar el siguiente prompt. Analiza cuidadosamente esta imagen. Describe la escena, identifica los objetos principales y sus posiciones, cuenta los lápices y transcribe exactamente cualquier texto visible. No inventes elementos que no aparezcan. Vamos a ver qué pasa. Y de igual forma vamos a abrir el explorador de archivos. También vamos a abrir el reloj, reseteamos modo ventana y lo ponemos por aquí. Y hacemos la misma prueba. Enviamos el prompt, vemos el reloj y el consumo de los recursos de nuestra computadora. Enviamos el prompt, reloj y comienza a resonar. Vamos a ver cuánto demora en resonar y en poder identificar todo lo que está en la imagen, pero es mucho más rápido. Comienza a contestarnos a los 38 segundos aproximadamente. Deslizamos un poco hacia abajo para hacer seguimiento y listo, lo detenemos. En un minuto exactamente nos contestó de forma bastante detallada. Vamos a ver rápidamente lo que nos dijo. Descripción de la escena. La imagen muestra una oficina moderna. Vamos a poner la imagen para que se pueda ver mejor. Vamos a cerrar esto un ratito. Y dice, la imagen muestra una oficina moderna y acogedora con un estilo futurista pero cálido, justo como se puede visualizar aquí. En el centro, un robot antropomórfico está sentado frente a la computadora portátil trabajando. Exactamente el robot con el portátil. A través de una gran ventana a la izquierda se aprecia un paisaje exterior impresionante con montañas nevadas bajo un cielo azul, como lo podemos visualizar aquí. Debajo de la mesa, un gato naranja, también lo tenemos aquí, que está plácidamente en su cama. A la derecha hay una estantería iluminada con luces azules que contiene equipos de fotografía o video, exactamente como lo podemos visualizar aquí. Y nos dice objetos principales y sus posiciones. Robot, situado al centro de la imagen, laptop abierta frente al robot, escritorio, una mesa grande, ventana, ubicado a la izquierda, también tenemos la señal de la pared, estantería, gato, maceta de cactus, cámara, taza roja, auriculares. Y además nos va a contar los lápices. Cuenta de lápices. Hay exactamente 2 lápices amarillos sobre el escritorio y tenemos 2 lápices. Una maravilla Qwen 3.5. Ha identificado todo de forma bastante detallada, solo en un minuto. Realmente estoy bastante sorprendido. Y además cerró con broche de oro. Si vemos aquí en la parte inferior dice texto visible. El texto en el marco blanco de la pared dice la comarca IA, tal cual está aquí. Genial. Una maravilla de modelo. Funcionó de forma espectacular
cual en poco tiempo nos dio un gran resultado de forma local, privada, segura y completamente gratis. Y ahora toca hacer la prueba con GLM V4 Flash para comprobar si se comporta tan bien como lo ha hecho Queen 3.5. Así es que vamos a abrir un nuevo chat, nos vamos a la parte inferior izquierda, vamos a cambiar de modelo por GLM 4.6 V Flash, nos vamos a la parte superior y cargamos el modelo. Comenzar a cargar y listo, ya está cargado correctamente. Vamos a adjuntar la imagen, adjuntar imagen, seleccionamos la imagen, abrir. De igual forma vamos a abrir el administrador de tareas, también el reloj, seleccionamos, reseteamos, modo ventana, lo vamos a poner por aquí y vamos a pegar el mismo prompt. Analiza cuidadosamente esta imagen, el mismo prompt anterior. Así es que lo enviamos, iniciamos el reloj, comienza a cargar el prompt, está demorando más que Queen 3.5 notoriamente y comienza a razonar luego de 20 segundos. Vamos a ver cómo cambia el consumo de la tarjeta de video. Parece que esta vez está razonando un poco más rápido que la vez anterior, además que está razonando en inglés y español, ya no lo está haciendo en chino mandarín como lo hizo hace un rato y curiosamente debido a eso lo está haciendo más rápido. Esto también nos puede generar una reflexión de qué tan importante es cómo razone el modelo de inteligencia artificial y nos comienza a contestar en un minuto, notoriamente un poco más lento que Queen 3.5, pero vamos a ver cómo nos da el resultado. Y listo, terminó, lo detenemos. En un minuto con 27 segundos terminó de contestarnos, pero personalmente ya a primera vista veo que es una respuesta mucho más pobre que la anterior. Y antes de leerlo vamos a abrir la imagen. Vamos a abrir la imagen, vamos a cerrar esto y nos dice lo siguiente. La escena muestra un entorno de oficina con una mesa de madera central. En el centro de la mesa está un robot azul y blanco sentado en una silla gris. Es cierto, hay un robot azul y blanco en una silla gris usando un portátil abierto que presenta un diseño de red neuronal. Es cierto, aquí hay un portátil. Nos ha descrito también los colores, dice con nodos de colores azul, morado y naranja. Cierto, azul, morado y naranja, pero aquí falta el rojo también, obvio esa parte. A la izquierda hay una mesa con un vaso rojo, dos lápices amarillos, esa parte lo identificó correctamente. Al lado derecho el portátil, en la mesa se encuentra un cactus en un macetero blanco y una cámara negra, es cierto, cactus y cámara negra. En el muro de fondo, la altura del robot, hay una placa con el texto La Comarca IA, exactamente está así. Al lado izquierdo de la imagen una ventana muestra una vista de montañas nevadas bajo un cielo azul con nubes, ciertamente está bien. A la derecha existe estantería con iluminación que contiene equipos como un gimbal y lentes de cámaras, ciertamente está bien. Bajo la mesa, en un cojín gris, duerme un gato de pelaje naranja. Delgado, al lado izquierdo de la mesa, se pueden ver auriculares rojos colgando, está bien. Número de lápices 2, texto visible, La Comarca IA. En general ha sido una buena respuesta, ha identificado todo, pero ha demorado mucho más tiempo y a su vez no es una respuesta estructurada como lo pudimos ver en Queen 3.5. Si vamos a la sección de chats, nos vamos donde Queen 3.5, podemos visualizar que es una respuesta mucho más detallada, estructurada, donde podemos leer de forma más sencilla y lo hizo en menos tiempo, en un minuto. Y nuevamente esto nos da un claro ganador. Queen 3.5 de 9 billones de parámetros con cuantización Q4 KM funciona mucho mejor que GLM V4 Flash y obtenemos respuestas en menos tiempo de mejor calidad a costo cero. Así es que gracias a esto queda claro que Queen 3.5 de 9.000 millones de parámetros es una opción muy recomendada para usarlo con tarjetas de video de 8 GB de VRAM. En mi caso tengo una RTX 3070, ustedes tranquilamente podrían usar una RTX 3060 que está mucho más cómoda y que lo pueden conseguir fácilmente en $150, o podrían usar tarjetas de video un poco más actuales como la RTX 5060 de 8 GB de VRAM que aproximadamente cuesta entre $450 a $500, pero que es un modelo que funciona bastante bien y que además de usarlo para inteligencia artificial local lo podrían usar también para gaming, para que puedan jugar tranquilamente Tomb Raider. Cabe mencionar que soy fan de ese juego. Ahora quisiera conocer su opinión. ¿Cuál de los dos modelos les pareció mejor? ¿Queen 3.5 o GLM 4.6 V Flash? Déjenme sus respuestas en los comentarios y díganme también si les gustaría que haga otras pruebas con otros modelos y no olviden compartir sus propias pruebas también. Y cabe mencionar que actualmente tenemos la página comarca.pro/recursos donde dejaré un manual completo de todo lo que hice en este video y donde también ya hemos subido los manuales de los videos anteriores, así es que pásense por ahí que es completamente gratis. Gracias por quedarse hasta el final del video, cuídense, que la suerte los acompañe.